vamos a ver en C++ cómo realizar un temporizador, es decir, cómo crear una especie de cronómetro o un reloj que nos permita llevar el tiempo que transcurre dentro de nuestro programa. En este caso me encuentro dentro del IDE CodeBlocks. Por sí, el IDE ya trae incorporado un temporizador que permite saber cuánto tiempo ha tardado o cuánto tiempo ha estado ejecutándose el programa. Pero en todo caso, yo no siempre voy a estar interesado en eso, sino también en tiempos internos, como cuando se desarrolla un juego, por ejemplo, si uno está interesado en saber cuánto tiempo tardó el usuario en realizar cierta actividad. Entonces vamos a hacer uso de la librería time. Como estamos en C++, es preferible escribirlo como ctime en vez de time.h. Entonces necesitamos además de otras dos librerías. La primera librería siempre es usual colocarla porque aquí nos permite hacer uso de cout y además para leer, ¿no?, con cin. Además, la segunda librería nos permite hacer uso de las funciones srand y rand, que en este caso son las que nos van a permitir obtener números aleatorios. Eso no tiene en realidad nada que ver con el cronómetro, pero en este caso, para mostrar un buen ejemplo, he usado el cronómetro para ver cuánto tarda una persona en averiguar un número, en adivinar un número. Es decir, este programa va a pedir que el usuario ingrese un número mínimo, un número máximo, y va a generar un número aleatorio entre ese intervalo. Entonces, luego el usuario va a tener que adivinar el número que ha sido obtenido aleatoriamente y el programa le dirá en cuántos intentos lo realizó, o sea, cuántos intentos necesitó para resolverlo y además cuánto tiempo le tardó. Es por ello que estoy incluyendo esta segunda librería que es cstdelib, que incluye las funciones srand y rand. Y bueno, entonces ya dentro de la función main empezamos escribiendo esto. srand es una función que nos va a permitir generar los números aleatorios, pero basándonos siempre en una semilla. Es decir, hay un número que le debemos pasar a srand para que se comience a ejecutar el algoritmo que genera números pseudoaleatorios. Se dice pseudoaleatorios porque en realidad no existe la aleatoriedad perfecta. Entonces nosotros en este caso le pasamos lo que devuelve la función time. Y en este caso le pasamos null o cero, que vendría a devolvernos el tiempo de nuestra computadora. Entonces eso va a hacer que verdaderamente sea aleatorio el número que nos dé. Porque si le ponemos un valor constante, lo más probable es que se repitan los números aleatorios continuamente. Por ello le pasamos time, que esta función, como nos devuelve el tiempo de la computadora, va a darnos números aleatorios de una mejor manera. Entonces, en el programa en sí, creamos las variables que vamos a necesitar. Min, max vienen a determinar el intervalo entre los cuales se va a obtener el número aleatorio. Aleatorio va a obtener el valor aleatorio entre este intervalo. Intentos nos va a permitir llevar un conteo de la cantidad de veces que el usuario ingresó un número tratando de adivinar el aleatorio. Y n viene a ser ese número que el usuario ha ingresado. Entonces primero le pedimos que ingrese el mínimo y el máximo y hacemos lectura. Bueno, en este caso, esta parte sirve para mostrar el valor de la constante rand max. ¿Por qué he realizado esto? En realidad esto ya no debería formar parte del programa, pero de todas maneras lo he considerado para explicar acerca de la función rand. Bueno, la función rand va a devolver un número aleatorio que puede llegar incluso hasta esta constante definida dentro de alguna de estas librerías. Entonces esto solamente va a mostrar dicha constante, para dar a entender que esta función puede devolver un número gigantesco. Entonces, como nosotros queremos obtener un número aleatorio que esté entre min y max, lo primero que hacemos es restringir y decir que empiece en mínimo, es decir, independientemente de lo que esto valga, el valor mínimo para aleatorio va a ser sumado a este valor de acá. ¿Por qué?
porque la función rand devuelve un valor entre 0 y entre esta constante rand max. Y si nosotros queremos que nuestro valor mínimo sea 7, entonces debemos sumarle 7. Y ahora, como ya le sumamos 7, si por ejemplo queremos que vaya entre 7 y 12, lo que esto pueda valer debería estar entre 0 y 5 porque ya le sumamos 7. Es por ello que este número, que en realidad es gigantesco, lo restringimos haciendo uso de este operador, que nos va a devolver el residuo de la división entre lo que devuelve rand y lo que está aquí entre paréntesis. Este es el operador módulo, que está representado por un símbolo de porcentaje. Esto nos va a devolver el residuo que resulta de dividir este primer operando con este segundo operando. Como mencionaba, si por ejemplo queremos entre 7 y 12, esto de aquí debería valer entre 0 y 5. Entonces, usamos el operador módulo para restringir esta parte. Dijimos entre 7 y 12, entonces acá se va a operar 12 menos 7 más 1, y esto nos va a dar 6. ¿Por qué siempre se le suma 1? Pues porque si no le sumamos 1, jamás nos devolvería 5. Es decir, todo esto va a valer 6 y todo esto va a valer como máximo 5. Si no le ponemos el más 1, max menos min va a ser 5. Y con este operador obtendríamos el residuo de dividir entre 5. Si rand genera un número que es múltiplo de 5, el residuo va a ser 0. Y todo esto que está aquí podrá valer solamente entre 0 y 4. Por eso le sumo 1 para que todo esto sea 6 y el residuo de dividir entre 6 pueda ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así el número aleatorio estará siempre entre este intervalo ingresado. Y ahora ya viene la parte importante, que es la parte de hacer uso del cronómetro. Lo que debemos hacer es primero inicializar una variable del tipo clock-t. En este caso se ha llamado t, podría tener otro nombre. Y además a t le asignamos lo que devuelve la función clock. Esto siempre va a ir al inicio, es decir, en el momento desde el cual queremos comenzar a tomar el tiempo. Y en este caso se empieza entonces con el juego. Hacemos un do while, decimos hacer mientras, es decir, vamos a decir al usuario adivine, le pediremos que ingrese un número, aumentaremos la cantidad de intentos que va realizando en uno, y haremos esto muchas veces, siempre mientras que el número ingresado sea diferente al número obtenido aleatoriamente, que se generó ya antes. Por ejemplo, el aleatorio entre 7 y 12 fue 9. El usuario ingresa 8, 11 y jamás ingresa 9, entonces continúa esto preguntando hasta que el usuario ingrese 9. Luego, como ya adivinó el número correctamente, detenemos el tiempo. Para ello a t le asignamos clock menos t. En realidad no conozco exactamente lo que sucede de manera interna, pero una buena aproximación sería decir que en este instante estamos asignando a t el tiempo actual de nuestra computadora, de alguna manera. Entonces, al finalizar, t va a recibir el nuevo tiempo que ahora está en nuestra computadora, menos el tiempo que tenía antes. Es como decir, cuando iniciamos el conteo, cuando iniciamos el temporizador o el cronómetro, t recibe, por ejemplo, que son las 7 con 56 minutos y 3 segundos. Entonces acá va a tomar nuevamente el tiempo, y como va a tomar el nuevo tiempo, que es mayor al tiempo anterior, al restar nos dará los segundos que ha pasado. No es que el valor de t cambie, sino que obtenemos el tiempo de ahora y el tiempo que se tiene después de finalizar este pequeño juego de alguna manera. Y luego de hacer esos cálculos, t ya tiene el tiempo transcurrido. Entonces decimos al usuario, acertaste, el número generado fue tal, realizaste tantos intentos durante tantos segundos. Y ahora acá también viene una parte importante, que t
no contiene en sí la cantidad de segundos que ha pasado, sino que contiene algo llamado clocks, un clock. Entonces hacemos la conversión dividiendo esa cantidad entre una constante que también viene definida dentro de la librería ctime o ctime. Entonces, dividiendo esto ya nos dará la cantidad en segundos. También aquí se le ha puesto float porque de no ser así, nos va a dar la cantidad de segundos en enteros. Es decir, si solamente queremos saber cuántos segundos, por ejemplo 3 segundos, 5 segundos, 7 segundos, no es necesario colocar este float. Lo que esto realiza es una conversión para que al final el resultado nos dé, por ejemplo, 3,1422 segundos y así. Entonces finalmente vamos a ejecutar el programa para ver el funcionamiento. Y ahora nos encontramos ejecutando el programa. Vamos a ingresar entonces el valor mínimo para el intervalo. Pondremos 7 como mínimo y 12 como máximo. Es decir, estamos diciéndole al programa que debe generar un número aleatorio entre el intervalo de 7 a 12, incluyendo el 7, incluyendo el 12. Y ahora el número que aquí aparece en realidad es solamente el valor de la constante rand max según lo que les mencionaba antes. Es decir, no tiene influencia alguna sobre el programa, es solamente para decir que la función rand solamente puede devolver números hasta este valor. A nosotros no nos interesa tanto eso porque estamos restringiendo dicho valor gigantesco usando el operador módulo para obtener un residuo, según se explicó antes. Entonces, con esta pequeña fórmula que aquí aparece escrita, se va a encontrar un número aleatorio entre 7 y 12. Y vamos a tratar de adivinar dicho número. En este caso el número generado fue 10 y el programa nos da esa información. Nos dice que el número generado fue 10 y que hemos realizado 3 intentos durante 52 segundos. Es el tiempo que he tardado por estar dando la explicación. Lógicamente si uno lo juega de manera rápida no va a tardar tanto. Y además, esto que aparece ya debajo de la parte que dice 52.11 segundos, lo que dice process, esto de acá ya viene a ser un texto generado por CodeBlocks, porque es el IDE que me encuentro usando en este caso, y como les mencionaba, ya por defecto este IDE indica el tiempo de toda la ejecución, pero nosotros solamente hemos salvado esta parte de acá, para que nos diga el tiempo que se estuvo jugando. Si tienen alguna duda pueden comentarla y yo les responderé. Gracias por ver el video y no olviden suscribirse.